Resulta un poquito difícil haceros testimonios del postoperatorio porque todavía en España es un poquito cliché la cirugía. Hemos optado por haceros una pequeña entrevista sin que habléis para que no se os reconozca la voz antes de la cirugía. La haremos esta tarde después de tu cirugía otra vez y después cuando vengas las revisiones que decíamos de 6 meses, una. Primero de todo, ¿tienes alguna duda o más o menos lo tienes todo aclarado? Esto sería que está todo aclarado, ¿vale? Esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba. Actualmente tu pene es de un tamaño normal, de un tamaño intermedio o de un tamaño pequeño. Lo consideras pequeño. ¿Te mide más o menos de 5 centímetros en reposo? Más. ¿Veis? Todos pensáis que tenéis un pene mucho más pequeño de lo que tenéis. En España diríamos que un pene normal es entre 6 y 9 centímetros en reposo. Lo ideal es que tenga entre 9 y 10 en reposo y entre 17 y 19 en erección. ¿Vale? ¿Tienes miedo de perder la sensibilidad? Esto sería que sí y esto sería que no. Muy bien, porque te sabes la cirugía y demás. ¿Hay alguna cosa que quisieras preguntarme? Que entonces te doy la opción de que lo escribas y que digas, lo tienes todo claro. ¿Vale? ¿Vives en la Comunidad Valenciana? Esto es que sí, esto es que no. Muy bien. Así que vienes de fuera, ¿vale? Y te volverás mañana a tu domicilio, ¿no? Perfecto. ¿Vas en coche o en avión? ¿Coche? Avión. Coche. ¿Y has venido solo? Has venido acompañado. Muy bien. Perfecto. Esta tarde, después de su cirugía, que ya será lo interesante de verdad, le preguntaremos un poquito cómo está, cómo se encuentra, cómo ve el resultado en este momento. Recordad, por favor, que el pene no se inflama al momento de la cirugía, sino que lo que vemos al inicio es verdaderamente lo que va a tener cuando pasen unos meses, sino que cuando se produce inflamación en el pene, se esconde. Es como si tiene una patada, el pene se esconde. Entonces, cuando acabemos, yo te enseñaré en foto y lo verás tú físicamente, más o menos así está definitivo. Después el grosor sí que aumentará porque se inflamará, pero la longitud será más corta precisamente por la inflamación. Y hay gente que me dice, no, es que lo veo inflamado y entonces está más largo. No, está más corto, porque se esconde hacia dentro. Pues esta tarde...